Buenos días con todos, chicos. El día de hoy vamos a hacer el tema de razonamiento geométrico. El tema del día de hoy es un poco como para recordar, ¿no? Lo que ya de repente han visto. Se va a hablar un poco el tema de áreas, de perímetros, pero a la vez también se va a ver cómo resolver algunos tipos de ejercicios, ¿no? Que a veces nos proponen y parecen que no se pueden resolver, ¿no? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. La misma tarea de siempre, los ejercicios se copian y se explican un poco, ¿no? Y más o menos se formulan esa clase al menos. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, vamos a utilizar triángulos notables. Creo que todos conocen que son los triángulos notables de 45 grados, 37,53, 30,60, ¿no? También se usan. Vamos a resolver ejercicios de triángulos cuadráticos y circunferencias. Como les dije, tenemos que saber interpretar qué es un triángulo cuadrilátero de circunferencia en áreas, en perímetros, ¿no? De algún trazo en específico, por ahí. Ahora, luego vamos a saber el área del perímetro, como les dije, de una región sombreada. Profesor, ¿es importante saber esto? Obvio que sí, porque ustedes saben que cuando trasladan combustible, ¿no? En un tanque, es importante saber el volumen y la capacidad que puede tener, ¿no? ¿Por qué creen que sea importante? ¿Alguna vez se han preguntado por qué ese tipo de cisternas son cilíndricas? O sea, ¿por qué tiene esta forma cilíndrica? Se han preguntado. ¿Ustedes creen que es porque sí? Ese es por un diseño, ¿no? Ya que ustedes saben que usualmente las pistas, o sea, no son perfectas, no siempre a veces se rebota o algo así, ¿no? Y ustedes saben que el combustible es es muy inflamable, ¿no? Entonces, al mínimo movimiento que ustedes no lo crean, eso explota, ¿no? Y como hay bastante movimiento, las partículas ahí del combustible pueden explotar, ¿no? Y la idea no es, por ejemplo, ¿por qué no es rectangular? Porque si fuera rectangular, la forma no ayuda, pues, ¿no? La forma no ayuda, ya que recuerden de que acá está combustible, ¿no? Entonces, la idea es que sea cilíndrica, ¿no? Lo ideal sería que fuera esférica, pero es muy difícil llevar algo esférico, pues, ¿no? O sea, lo mejor sería, por ejemplo, que fuera esférico, pero como les digo, es muy difícil que transportes en algo esférico, pues, ¿no? Porque rodaría, ¿no? Y sería muy difícil llevar. Entonces, lo más factible también como transporte sería algo cilíndrico, ¿no? Por esa razón. Bueno, ay, entonces acá, por ejemplo, podemos ver el área del tanque o el volumen del tanque, ¿no? ¿Cómo se halla un volumen de un cilindro? Se halla por la base, el área de la base por la altura, ¿no? ¿Y cómo se halla el área total del tanque? ¿De acuerdo? Se hace el área total, es así, ¿no? Área total de un cilindro es igual a área de la base. Aunque acá sería dos veces el área de la base, ¿no? Más el área lateral, ¿de acuerdo? El área de la base era esto, más el otro área de la base que sería esto, ¿no? Dos veces el área de la base. ¿El área lateral cuál es? Es como si tú tuvieras un papel higiénico, ¿no? El rollito ya sin papel, lo abres, lo partes, ¿no? Lo rompes por acá y lo abres. ¿Cómo se volvería? Ser un rectángulo. Puedes hacer la prueba con tu rollito si nunca lo has partido, ¿no? Lo abres y se vuelve así, ¿no? Entonces, ¿qué se vuelve? Toda esta distancia de acá es la longitud de la circunferencia, que sería, si este es el radio, ¿cómo sería la longitud de una circunferencia? 2 pi por el radio, ¿no? Listo. Y eso sería la altura. Ahí está. Entonces decimos, área lateral va a ser igual a base por altura, ¿no? 2 pi por radio por altura. Ahí está, ¿no? ¿Y el área total qué sería? Sería igual a 2 veces pi por radio al cuadrado más 2 pi por el... Ese es el área total. Ahí lo demostré de pasadito, ¿no? Para que lo puedan. ¿Sí? Bueno, eso son una de las cuantas que se ve de repente en geometría, ¿no? Ya saben ustedes que en RM se ve como resumen. Pero bueno, ahí se ve la utilidad, ¿no?
Profe, ¿para qué sirve de repente saber el área total? En la vida real también sirve eso, claro, para que diseñen, pues, ¿no? Para ver cuánto material se necesita. Se necesita saber las áreas, ¿no? Se necesita, porque si no, ¿cómo vas a poder hallar las cantidades, el material que se necesita? O de repente, ¿cuánto se debe usar? Bueno, y hay otras cosas más que quizás se puede decir, pero bueno, no es el tema, ¿no? No es el tema. Pero hay más cosas que se necesitan, ¿no? El grosor, ¿no? Todas esas cosas más adelante también ya van a aprender. Algunos, ¿no? No todos, porque no todos van a estudiar la misma carrera. Pero bueno, vamos ahora sí a los saberes previos, ¿no? Ni siquiera hemos comenzado todavía. A ver, miren chicos, en los saberes previos vamos a ver un poquito un resumen de algunos temas, ¿ah? Como triángulos, ¿no? Cuando se demuestra que es un triángulo, ¿no? Que existe un triángulo. Entonces hay propiedades, ¿no? La propiedad más común es la relación de ángulos, ¿no? A mayor ángulo, mayor lado, ¿no? Supongamos que acá fuera el ángulo teta, acá el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? Si yo les digo teta es mayor que beta y beta es mayor que alfa, esto de acá está relacionado con los lados opuestos, ¿no? A beta, ¿qué se le pone? B. A C, ¿quién se le pone? Alfa. A teta, ¿qué se le pone? A. Entonces, ¿qué puedo decir? Que a mayor ángulo, mayor lado. O sea, A va a ser mayor que B y va a ser mayor que C. ¿Ahí está? Y puedo demostrar eso, ¿no? Puedo demostrar eso. ¿Está bien? Entonces, no se olviden eso. A mayor ángulo, mayor lado. ¿No? Opuesto, obviamente. Entonces, acá parten de algo así, ¿no? No te lo dicen, pero bueno, deberían haber partido así. Que A es mayor que B y mayor que C. ¿Qué sucede? Cuando, esta es, por ejemplo, una primera propiedad que podemos deducir, ¿no? Ahora, yo podría decir que A es mayor que B menos C, que la diferencia, ¿no? Puedo decir eso. O también puedo decir que A es menor que la suma de los dos lados. Ahora, no necesariamente cumpliendo esta condición, ¿ah? No necesariamente cumpliendo esta condición. Como les digo, esta condición ¿de dónde nace? De los ángulos, ¿no? De los ángulos. Ahora, pero esto de acá también, o sea, ¿cuál es la regla? Vamos a recordar la regla. La regla era así, ¿no? Tú puedes comparar tu lado, o tu lado va a existir, si solo si, este z, ¿no? Va a ser mayor que la diferencia de esos dos, pero va a ser menor que la suma de los otros dos lados, ¿no? Y de ahí nacen todas estas tres formulitas que parecen distintas, ¿no? Simplemente está haciendo comparaciones, ¿no? Para B va a ser menor que la suma de los dos, pero va a ser mayor que la diferencia. Ahí está. Para C va a ser menor que la suma, pero va a ser mayor que la diferencia. Y así. Ahora, ¿sirve, profesor, esta formulita? Sí te sirve, ¿no? Por ahí tengo un problema en mi canal, ¿no? Por ejemplo, te piden, ¿cuál es el máximo valor posible que puede tomar el A? Algo así te decían. Y lo resolví. O sea, depende cómo lo apliques, ¿no? Acá tienes que saber aplicar las inecuaciones o desigualdades para que puedas resolver. Sigamos. Como es un resumen, te vas a la. A ver, propiedades en el triángulo. Bueno, ya saben, pues, ¿no? La suma de los ángulos es igual a 180 y la suma de los ángulos internos va a ser igual al ángulo externo. O sea, lo saben. Ahora, hay distintas formas ya del área, obviamente, hay distintas formas y hay distintos triángulos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un triangulito que tiene una forma para trazar una altura, ¿no? Trazamos y es una altura interna. Entonces decimos base por altura entre 2, el área del triángulo. Profe, ¿qué pasa cuando es oblicuo ángulo? Cuando es oblicuo ángulo, lo ideal es que traces una altura perpendicular a la horizontal, ¿no? Prolongamos la horizontal, trazamos la altura y decimos sería base, que sería esta base, por esta altura, ¿no? Entre 2. Ese sería el área, ¿no? Listo. Y para el otro caso, para un triángulo rectángulo, ¿no? Base por altura. Profe, si yo no tengo nada, o sea, si tuvieras así, ¿cómo sería el área? También hicimos ese en frío, ¿no? Sería A por B por el seno del ángulo alfa entre 2.
¿No? ¿Eso lo vimos en trigo? O me estoy confundiendo, no me acuerdo. Pero bueno, esa es otra fórmula, ¿no? Que de repente dicen, profe, si no tengo la altura, ya, así lo puedes hacer. Listo. Sigamos. Área de cuadrangulares. Bueno, el cuadrado es lado al cuadrado, su área. De rectángulo, base por altura. De un paralelogramo, base por altura también. Profe, ¿por qué? Porque mira, tú traes este pedacito y este pedacito de área lo puedes pasar acá, a esto de acá, ¿no? ¿Y qué se vuelve? Se vuelve un rectángulo, ¿no? Eso es lo bonito del paralelogramo, ¿no? Puedes hacer ahí movimiento de áreas, base por altura. Y por último tenemos el área del círculo, ¿no? Que es pi por r al cuadrado y que su perímetro es 2pi por r, ¿no? 2pi por r, porque sería el ángulo por el radio. Listo. Bueno, fue un resumen un poco rápido. Vamos a los conceptos básicos que son, o sea, no es mucho, ¿ya? O sea, más los saberes previos, ¿no? Los conceptos básicos son estos, ¿no? Como para recordar, porque la verdad no había mucho que recordar en el aspecto de conceptos básicos, porque se supone que ya saben todos. A ver, vamos a recordar algo. Cuando tú tienes un triángulo, ¿no? Y trazas su mediana, profe, que es una mediana, ¿no? Tenemos el triángulo ABC y trazas una mediana, la mediana PM. ¿Qué hace la mediana, profe? Divide a un lado en dos partes iguales, ¿no? Cuando tú trazas esta mediana, al AC lo divides en dos lados iguales, ¿ya? ¿Y eso qué propiedad me sirve? Fácil. Una mediana divide al área ABC lo divide en dos. O sea, el área ABM va a ser igual a ¿quién? Al área BMC. Siempre. ¿Está bien? A veces te ponen cosas así, ¿no? Bien complicadas, que parecen complicadas, pero si sabes este concepto de mediana, te sale. Ahora, no necesariamente cumple eso. Ahora, profe, a ver, ¿y qué pasaría, profe, si no es una mediana? Si no es un trazo cualquiera. Y me dicen, esto vale 8 y esto vale 7, ¿no? Las longitudes. Las áreas están en la relación de 8 a 7 también. ¿Por qué? Porque tienen la misma altura, ¿no? Como tienen la misma altura, yo puedo decir de que esta área, no, la de acá, es 8S y que el área de acá es 7S, ¿no? Se demuestra, obviamente, ¿no? Se demuestra. ¿Por qué esta distancia M y esto L tienen así? Porque yo digo, esto es una altura, digo, ¿esto es qué es? M por H entre 2. ¿Esta área qué sería? Esta área de acá sería N por H entre 2. Si tú divides estos dos, te sale M entre N. Y esa es la relación del área 1 con el área 2, ¿no? Y multiplicas por K, y dices, el área 1 ¿qué es? M por K. El área 2 ¿qué es? N por K. De ahí nace esta relación, ¿no? De ahí nace esta relación. Algo extra, ¿no? Su profe de geometría su se enseñó. Pero bueno, ya, por ahí para pasar. Ahora, vamos a lo que es el baricentro, ¿no? El baricentro, profe, ¿qué cumple? El baricentro es el punto donde se unen todos los centros, pues, ¿no? O sea, las medianas. O sea, trazo una mediana por acá, trazo una mediana por acá y trazo una mediana por acá. ¿Qué se vuelve? El baricentro, ¿no? El cruce de las medianas, ¿no? De los trazos de la mediana. Entonces, ¿qué cumple un baricentro? Cumple que todas las áreas son iguales. O sea, este es S, este es S, este es S, 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 S. Yo también podría demostrar eso, pero bueno, ahorita no va el caso. Ahora, no se olviden que en un baricentro, ¿qué cumple? Que las longitudes, ¿no? Entonces los digo como algo que ya saben, que la longitud de acá con la longitud de acá, ¿en qué relación está? A ver quién dice. Vamos a ver si lo saben. ¿Cuál es la relación que tiene esta longitud con esta de acá? ¿No? Supongamos que yo digo así, ¿no? Uno, Son dos. 2 a 1, ¿no? De 1 a 2 o 2 a 1, ¿no? Claro, de 2 a 1, ¿no? Este 2A, 1A. Por lo tanto, las áreas también están en esa relación, ¿no? De 2S a S, ¿se dan cuenta? Entonces también pueden relacionar áreas. También pueden relacionar áreas. Pero tienen que tener cuidado de dónde hagan su trazo. Pues acá sale así, pues todos son iguales, porque mira, son S, y esto sería 2S, ¿no? S más S, 2S, ¿no? De 1 a 2. Acá también, y acá también. Y acá también cumplen, mira, ¿no? Y así. Por lo tanto, el área sombreada que tengan acá, o el pedacito, ¿no? Va a ser igual a área sombreada entre 6, ¿no? Porque se divide en 6 partes iguales. ¿Listo?
Listo, chicos. Entonces, vamos a la parte de ejercicio, ¿verdad? Este, el tiempo lo malo es que es muy corto, así que vamos a comenzar una vez. ¿Qué dice? Calcule el perímetro de la región sombreada, o sea, esta circunferencia, si PQT son puntos de tangencia, ¿no? Además, AB es igual a 6. ¿Cómo lo hacemos, no? Una gran pregunta. A ver, para comenzar, tenemos que recordar algo. Eh, los puntos de tangencia que son cuando se cortan en un punto, ¿no? O sea, cuando la circunferencia está cortada solamente en un puntito. Listo. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Le voy a dejar que lo intenten, ¿ya? Mientras voy tomando agüita, porque necesito un poco de agua. Voy a intentarlo, les doy 2 minutos, a ver para que lo intenten. De repente una que salió. A ver, por ahí sale con formulón, ¿no? Por ahí sale con formulón. A ver, ¿quién lo puede mostrar? Vamos a ver, ahorita vuelvo, chicos. 2 minutos, a ver, para que lo intenten también. Vamos a ver, chicos, ¿ya? Vamos a... lo que podemos hacer en este ejercicio es algo fácil. A ver, profe, tengo un triángulo ABC rectángulo, ¿no? Y hay que recordar las propiedades, pero para comenzar del... Ya, muy bien, por ahí han salido respuestas a algunos. Me alegra. Eh, recuerden intentarlo, chicos, ¿ah? Para que luego no les parezca complicado. A ver, como ese triángulo notable de 37 y 53, recordamos de que las distancias están en la relación de ¿qué? Del 3K, 4K y 5K, ¿no? Pero para tu buena suerte te dan un lado, ¿no? Te dicen que AB vale 6. Por lo tanto, digo, si AB vale 6, puedo decir que 3K es igual a 6, ¿no? Entonces K vale 2. Entonces digo, entonces, profe, si AB vale 6, AC vale 8 y BC vale 10, ¿no? Por triángulos notables, ¿no? Por triángulos notables 37,53. Ahora, ¿pero qué dice la propiedad de la tangente? ¿No? La propiedad de la tangente nos dice algo importante, ¿no? Nos dice que cuando son tangentes, cuando los dibujos tan perfectos, ¿qué sucede con estos laditos? Son iguales. Y acá sucede eso, mira, BT con BP son tangentes. Por lo tanto, esta distancia de acá con esta distancia de acá, que son iguales. Igual sucede acá. Esta distancia de acá con esta distancia de acá son iguales. Esta distancia de acá
con esta de acá son iguales. ¿Por qué? Porque te dicen que PQT es puntos de tangencia, ¿no? Entonces acá vamos a demostrar una formulita, ¿ya? Una fórmula que ya de repente más adelante ustedes van a tener que usar, pero vamos a demostrarla. Por ejemplo, yo les digo esto. Si BT vale M, ¿no? Entonces BP vale M. Si AT vale N, NQ vale N, ¿no? Ahora, pero acá se demuestra otra cosa más, ¿ah? Luego lo voy a hacer. A ver. Si QC vale N, aunque acá mejor lo uso el radio, ¿ya? Porque miren, me conviene usar radio. Porque miren, a ver, vamos a trazar por acá. Pa, pa, pa. Como te piden el área, acá hay un radio, ¿no? Y recuerden, el centro va a ser siempre perpendicular a un punto de tangencia, ¿no? No se olviden, el centro es perpendicular a un punto de tangencia. Igual acá. Por lo tanto, ¿cuánto vale? R. ¿Cuánto vale AT? R, ¿no? Listo. Creo que vamos a hacerlo en función de radio, ¿ya? Va a ser un poquito más dinámico. A ver, R, ¿cuánto vale QC? Si todo esto vale 8, esto es R, 8 menos R. Si esto vale 8 menos R, PC vale 8 menos R. Si esto vale R y todo vale 6, este pedacito vale 6 menos R. Si esto vale 6 menos R, todo esto vale 6 menos R. Entonces digo, 6 menos R más 8 menos R es igual a 10. ¿No? Ahí está. Es igual a 10. 6 más 8, 14. 14 menos 0 es igual a 10. R vale 2 centímetros. Entonces el área sería, área del círculo sería igual a pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 2 al cuadrado. O sea, 4pi centímetros cuadrados. Por ahí a algunos les hago confundir, ¿no? Les pongo 4pi decímetros al cuadrado, les confundo, ¿no? Tengan cuidado, el examen bimestral voy a poner así. Claro, también está bien, también está bien. Hay una propiedad, ¿no? La propiedad del ángulo inscrito. Lo que he hecho ahorita es demostrar, ¿no? He demostrado. Quería demostrar la fórmula, pero bueno, me va a demorar un poco más de tiempo. Tampoco quiero perder mucho. Hay una fórmula que dice así, ¿no? Cuando tienes un triángulo, bueno, una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo, los dos lados con la hipotenusa tienen una relación con el radio. ¿Cuál es? Que A más B es igual a C más 2R, ¿no? Pero que así era la fórmula. Sí, era la fórmula. Listo, eso también pueden aplicarlo, obviamente también pueden aplicarlo. Si es que no se acuerdan, supongamos que no se acuerda la fórmula, pero ya saben la teoría y lo pueden aplicar, ¿no? Supongamos. Entonces ahí lo tienen, en caso se olviden la formulita, ¿no? A veces suele pasar. Claro, Pitot, ¿no? El teorema de Pitot, ¿no? Hay varios teoremas, ¿no? Teorema de Ptolomeo, hay varios de cuadriláteros. Pero como no estamos en geometría específicamente, tengo que hacerlo un poquito matemáticamente, ¿no? Como de razonamiento matemático, claro, usando los conceptos. Bueno, vamos al siguiente problema. A ver, dice, calcula el área de la región sombreada si O y O1 son centros. Ahora, ¿pero qué puedo deducir? ¿Qué es lo primero que puedo deducir ahora? Si me piden el área de esto, esta área no existe, pues, ¿no? Muy complicado, ¿no? Muy complicado hacer este problema. Siguiente. No, mentira. Vamos a hacerlo. Mira, lo que les recomiendo es que hagan un trazo así. Ahí está. Hacemos un trazo de esa manera. ¿Qué es lo que siente que debemos hacer? O darnos cuenta. Que los radios son iguales, ¿no? Los radios son iguales. Entonces, lo que yo puedo asumir es decir, a ver, supongamos que esta línea valga m, n, ¿ya? La línea que traje es la línea m, n. Entonces yo podría asumir esto, eh, que MO1, esta recta, vale R, ¿no? Que la recta OO1 también vale R, porque es radio, ¿no? Es radio. Y que MO vale R también, porque es radio, pues, ¿no? Es radio. Entonces, ¿qué digo? ¿Eso qué es? Un triángulo equilátero, ¿no? ¿Cuánto vale eso entonces, profesor? 60 grados. ¿Esto cuánto vale? 60. Y esto vale 60.
¿no? Y lo mismo sucede acá. Si trazo estos tres, estos dos, mejor dicho, demuestro lo mismo, este radio y este radio. ¿Y qué es? Un triángulo equilátero. ¿Cuánto vale? 60, 60, 60, ¿no? ¿Qué es lo que me importa? Lo que me importa es el triangulito. Porque si esto vale 60, este 60, todo esto vale 100, 120 grados, ¿no? Entonces, a ver, vamos a trazarlo. Ya demostré de que este ángulo de acá, el ángulo MON, vale 120 grados, ¿no? ¿Pero para qué me sirve? Porque esto de acá, esta superficie de acá, que es igual a la resta, ¿no? Es como que tuviera una circunferencia. Mejor un sector circular, ¿eh? Mira, un sector circular es así, ¿no? Si yo le quitara el triangulito, ¿qué me da? Este pedacito de acá, que es el de acá, mira, ¿no? Es el de ahí. Entonces, yo si hay el triángulo que era el sector circular, voy a verlo de acá. Sector circular, entonces, área del sector circular menos el área del triángulo, que va a ser igual a este área de este pedacito, ¿no? Listo. Entonces, ese es el objetivo. Pero para eso, ¿qué necesito? El ángulo. Y yo ya tengo el ángulo, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo? 120 grados. ¿Por qué? Porque parte del centro, ¿no? Entonces, está bien. Entonces, este de acá es el área del centro circular. ¿Qué necesito quitarle? El área de este triangulito de acá. Si le quito el área del triangulito de acá, ¿qué me da? Lo de acá, ¿no? Entonces decimos, área del sector circular va a ser igual a área del triángulo más el área del pedacito, ¿no? Que son. Entonces decimos, área del sector circular es igual a teta, que sería 120 grados en radianes, recuerden que sea radianes, 120 grados es igual a 2 pi tercios, el primer, ¿cuál era? A ver, me olvidé. 2 pi tercios, ¿no? 2 pi tercios. Muy bien, entonces sería área del centro circular, sería teta por radio al cuadrado. Como no tiene el radio, es R, ¿no? Sobre 2. Ahí está. Listo. Es igual a área del triángulo, que es lo que tengo también, que sería ¿cuánto? A ver. Profe, si esto vale R y esto vale R, ¿cuánto va a valer la base y cuánto vale la altura? ¿No? Es una forma. Pero también podemos aplicar el teorema que les enseñé, ¿se acuerdan? R por R, ¿no? El teorema que les dije, A por B por el seno de teta entre 2. ¿Se acuerdan? Acá cumple, ¿no? Mira, R por el seno de 120 sobre 2. Más fácil, ¿no? Me está viendo altura, entonces. Entonces decimos, R por R, voy a hacerlo poquito a poquito para que... ¿De dónde salió ahora? De luego me dicen, ¿no? El seno de 120 grados sobre 2, ¿no? Más el área que yo deseo. Listo. Entonces resolvemos, acá sale mitad, mitad, te queda pi r al cuadrado sobre 6, ¿no? Pi r al cuadrado sobre 6. Y acá te queda seno de 120, si no me equivoco, sale raíz de 3 medios, ¿no? Raíz de 3 medios. Entonces, entre 2 sería raíz de 3 cuartos, r por r al cuadrado. Entonces sería r al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Es igual, digo, más el área del pedacito de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿a cuánto es igual esto? Sería a la diferencia, ¿no? Sobre 6 menos r al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Pero espérate, esa área que hemos hallado es solamente esto. Pero como los radios son iguales, los tamaños también son iguales. O sea, el área de acá es igual al área de acá, ¿no? Por lo tanto, si quiero hallar el área total, sería por 2, ¿no? Lo multiplicas por 2 o lo sumas 2 veces, como quieras decirlo, y ya te da el valor de todo el área. Ya se lo dejo para ustedes. Yo he hallado el área solamente de uno. Tú tienes que hallar el área total, ¿no? Por 2. Lo multiplicas y te sale. Listo. Y eso se lo dejo para ustedes. No es tan complicado. Listo, vamos a la 3.
Podría hacer 5 ejercicios todavía yo, pero bueno, ya no me alcanza el tiempo. Sería entonces, ya, a ver, ¿no se entendió? No, no hay problema, no hay problema. Voy a dejar de tarea, creo. ¿No? A ver, vamos a ver otra vez. Acá tenemos una circunferencia, ¿no? Y a ti te piden el área de este pedacito de acá que está en el centro, ¿no? Pareciera complicado ayer, pero la forma fácil de hacerlo es trazando los sectores circulares, ¿no? Yo trazo O1, MN, ¿no? O1, N. ¿Y esto qué es? ¿No? Si yo dejara de lado todo esto, diría, es un sector circular, ¿no? Vamos a dibujar un poquito mejor por acá, ¿ya? Es como si fuera algo así, pues, ¿no? Eh, por acá, trazo por acá, ¿no? Respecto a mi centro, ahí está, ¿no? Algo así está por acá, ¿no? De tal manera que esta sombrita de acá, ¿qué es lo de acá? ¿No? Solo que en el otro caso está así, con otra circunferencia, ¿no? Y acá hay una y acá hay dos, ¿no? Solamente. Pero si yo hallo esta área de acá, puedo hallar la otra. ¿Por qué? Porque son iguales, ya que los radios son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Si yo hallo el área del sector circular, ¿no? El área total de acá, como se puede hallar por trigonometría, y le resto el área del triángulo, ¿qué me va a dar? El área de acá chiquitito, ¿no? Que yo necesito estas áreas, pues, ¿no? Esta de acá y esta de acá. Lo sumo y me sale. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, ¿cómo yo tengo el ángulo? Porque la idea es tener el ángulo, ¿no? El ángulo y el radio. El radio es cero. Pues para el ángulo, les dije, a ver, unan MO1, MO y OO1, ¿no? Si lo unes, ¿qué sucede? Se vuelve un triángulo equilátero, ya que MO es R, O1 es R, MO1 es R. Como es R, 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 es un triángulo equilátero. Por lo tanto, sus ángulos, ¿cuánto valen? 60, 60, 60. Lo mismo sucede con el triángulo OO1N. También es equilátero, porque este es R, R y R, ¿no? Si lo dibujan bien ahí en sus cuadernitos, se van a dar cuenta que tiene ese equilátero 60, 60, 60. Profe, 60 más 60, 120. Por lo tanto, este ángulo de acá vale 120 grados por eso, ¿no? Por eso le puse 120, ¿no? No porque quise, sino porque mide 60 y 60, 60 más 60, 120. Bueno, ahora, ya tengo el triangulito, ¿no? Y ya puedo hallar, porque yo sé que esto vale R y R. Y yo digo, el área del sector circular aquí es igual a teta, que es el ángulo, que sería 2 pi tercios, por el radio al cuadrado, que vale R sobre 2, ¿no? Pero si quiero hallar el área de lo de acá, necesito el área del triángulo también. Entonces el área del triángulo que es igual, y digo, para aplicarlo de frente, aplico la fórmula que les enseñé. R por R, ¿no? Por seno de 120 sobre 2, ¿no? Es otra de las fórmulas que les enseñé, ¿no? Para hallarlo un poco más rápido. ¿Qué haces? Simplemente restas. Si restas el área del sector circular con el triangulito que te da, el de acá, ¿no? Y ahí lo hice. Eso es parte operativa. Ahora, pero como les dije, si quieren ustedes pueden hacer del otro, ¿ah? Si quieren pueden hacer del otro, acá también pueden dibujar, ¿no? Simplemente lo duplican. Nada más, ¿eh? Simplemente lo duplican. Claro, es el primero, pero si se dan, como les dije, son iguales. Esta área de acá, partido, como la otra son iguales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo radio. Solamente por eso. Si fueran radios distintos, ahí sería otra la historia, ¿no? Pero como son radios iguales, yo puedo decir que esta área de acá es igual a la otra, ¿no? Pueden demostrarlo, como les digo. También de repente les podría decir que tracen por acá, ¿no? Y es el mismo ángulo. Eso tende a valer 120, lo puedes demostrar también, ¿no? Y lo vuelves a hacer, ¿no? Si desean, lo pueden hacer. Por ejemplo, si el profe no le creo, ya, lo pueden volver a hacer acá, ¿no? Pero ¿cómo usted se da cuenta, no? Esa es la pregunta de repente que dice. Fácil, por los triangulitos también. Pues mira, eso también vale R. R, esto vale 120 grados. Entonces puedo decir que son iguales, pues, ¿no? Son semejantes estos dos, ¿no? Tienen los mismos radios, los mismos ángulos. Ah, entonces son semejantes. Por lo tanto, el área también va a ser, ¿qué? Igual, obviamente, ¿no? De esa manera te puedes dar cuenta.
Entonces lo multiplicas por 2, no te olvides, lo multiplicas por 2 esta cantidad acá y te va a salir el resultado. Estamos volando con el tiempo, ¿no? Ya me queda 3 minutos. A ver, vamos a ver si lo acabo ese ejercicio, la 3 y la 4. A ver, ¿qué dice la 3? En la figura PA vale 7, PB vale 10 y BC más AC vale 30. ¿Ya? O sea, este valor de M y N, la suma vale 30. Lo que te piden es hallar el mayor valor entero de PC. ¿PC cuál es? Este de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría? ¿No? Entonces tengo que hallar el mayor valor entero de PC. Lo que tendría que hacer es comparar, pues, ¿no? ¿Se acuerdan la formulita? A ver, veamos. La de acá, ¿no? Comparando, ¿no? B menos C es menor que A y A es menor que B más C, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Cómo podría hallar el mayor valor entero entonces de PC para este caso? A ver, lo recomendable sería que lo hagamos de la manera práctica, ¿no? Es decir, X va a ser menor que 10 más M, o que M menos 10 mejor, ¿eh? Que M menos 10, que la diferencia, ¿no? Pero va a ser mayor, digo, que M menos 10 y va a ser menor que la suma, ¿no? O sea, que M más 10. Y lo mismo para este triangulito de acá, ¿no? X va a ser mayor que la diferencia de 7N, o sea, de N menos 7, pero va a ser menor que la suma, ¿no? O sea, que N más 7. Luego, para aprovechar que BC más AC vale 30, M más N vale 30, ¿no? ¿Qué digo? Profe, ¿qué pasa si sumamos? Obviamente ustedes suman desigualdades. Sí, solo sí, son iguales también las desigualdades. Menor, menor, menor. Ah, sí puedo sumar. Por lo tanto, acá te va a dar menor, menor. X más X, 2X. Acá te quedaría M más N menos 10 menos 7. M más N, 30. Menos 10 menos 7, menos 17. Sigamos. M más N sería 30, ¿no? De frente, ¿eh? 10 más 7, 17. O sea, 30 menos 17, 13. 30 más 17, 47. Dividimos entre 2. No, voy a hacerlo por acá ya. Entre 2, X. Luego, 3 entre 2, 6,5. Me queda un minuto, se reconectan, por favor. 47 entre 2, 23,5. ¿Está bien? Se reconectan para tomar la asistencia y para acabar ya con el ejercicio. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuál es el mayor valor entero de X? El mayor valor entero sería 20, 23. Listo. Salió la respuesta. ¿Está bien? Ese sería el resultado. Simplemente aplicando, ¿no? Las desigualdades ahí, para ver si es real o no es real. ¿Está bien? Fácil, ¿no? Más aplicativo es este ejercicio. Entonces se reconecta, chicos, se reconecta para acabar con el ejercicio 4 y tomar resistencia, por favor. Para acabar con los ejercicios, vamos a borrar esta. Vamos a borrar esto acá. Necesito espacio para el siguiente. A ver, veamos. Problema número 4, para acabar. Un segmento perpendicular trazado desde un punto de circunferencia a su diámetro mide 12 centímetros. Determina el mismo segmento de 4 centímetros de longitud, ¿no? No, claro, y determina sobre el mismo un segmento de 4 centímetros de longitud. Calcular el radio de la circunferencia. Bueno, fácil, ¿no? A ver, este es el diámetro que me están diciendo. Esto es la altura que se está trazando. Entonces dice que esto mide 12 y determina un segmento de 4 centímetros de longitud. O sea, este pedacito vale 4. ¿Qué podemos hacer? Esa altura la prolongamos, ¿no? Y si tú prolongas, demuestras el teorema de las cuerdas, ¿no? Decimos, profe, cuando tú tienes el diámetro y partes a la mitad una cuerda, lo partes en dos lados iguales. O sea, si esto mide 12, eso también mide 12, ¿no? Y luego decimos, profe, ¿a ti qué te piden el radio? Entonces, esta distancia de acá vale R. Profe, eso también vale R. Claro. Pero como esto vale 4, esto vale R menos 4. Y ahí aplicamos teorema de las cuerdas, ¿no? Entonces sería
12 por 12, ¿no? Ahora vamos a recorrer, ya tenemos las cuerdas. Bueno, sí, ¿no? A por B era igual a ¿qué? A C por D, ¿no? Esta longitud vale A, esta longitud vale B, esta longitud vale C, esta longitud vale D. A por B es igual a C por D. Solamente en circunferencias, ¿no? Acá también sería así, ¿no? Dos cuerdas. Entonces decimos 12 por 12 va a ser igual a 4 por R más R menos 4, porque todo esto es una cuerda, ¿no? Sería 2R menos 4. 12 por 12, 144. Entre 4, 36. 36 es igual a 2R menos 4. El 4 que está restando pasa a sumar 40 y R vale 20. ¿Ya está? Fácil, ¿no? 20 centímetros. Muy bien, chicos. Listo. Ese sería el resultado, ¿no? Ese sería el resultado. Usando el teorema de las cuerdas, ¿no? Sí, ¿vale? Me confundí en algo. No. Has adivinado, creo, Fernando. Ten cuidado. Tengan cuidado con adivinar. A veces no sale, ¿no? A veces parece que saliera, pero no. Tengan cuidado. Ah, ya, está bien. No hay problema. Bueno, chicos, entonces, ese sería todo por hoy. Ha sido un pequeño resumen, ¿no? Bueno, un resumenzazo ha sido de geometría. Espero que haya recordado algunas cosillas por ahí. No, ya su profe de geometría seguro ya los profundizará un poco más, no hará más ejercicios. Pero bueno, en mi caso yo hago como un repaso. El RM es como un repaso de geometría, de aritmética, de álgebra. O sea, literal debo saber todo, ¿no? Literal debo saber todo, si no, RM no se puede enseñar. Porque es como que un resumen, ¿no? De lo que son los cursos. Bueno, chicos, tomemos la asistencia. Bueno, los que no se han podido reconectar. Lo bueno es que yo les dije que se reconecten a las 8:15, ¿no? A las 8:15 les dije que se reconecten. Así que, no, a las 9:15. Así que no hay excusa. Estoy un poco mal, chicos. Pero bueno. Bueno, vamos a tomar la asistencia. Vamos a tomar la asistencia. ¿Hay alguna duda? Ya. No hay problema. Listo. Entonces vamos a tomar a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos veríamos en la próxima clase. ¿Está bien? Hasta luego, chicos. Chau, chau.